Por eso es bien importante que usted se alimente de ella una vez a la semana, 3 veces a la semana, todos los días. ¿Se alimenta usted de la Biblia todos los días o solo los miércoles por la tarde? Es bien importante que nos alimentemos de ella. Ahora, esto es un acto sobrenatural, porque podemos leer cualquier libro del mundo, pero esos libros, Eduardo, lo único que hacen es alimentar nuestro intelecto, Eduardo, nuestro intelecto, y nos dan conocimiento de la realidad. Pero la Biblia, al ser un libro de carácter sobrenatural, no solamente alimenta nuestro intelecto, sino también nuestro espíritu. Porque nosotros somos seres espirituales. No somos seres carnales. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Por lo tanto, necesitamos alimentar lo esencial de nuestra vida, que es nuestro espíritu, hermanos, para que nosotros podamos andar y hablar en el espíritu. Amén. Por eso es bien importante que al ser nosotros espirituales, le demos prioridad a nuestro espíritu para ser alimentados con Dios a través de la oración privada y a través del estudio de su palabra. ¿Está ahí, hermanos? Mateo 21, ¿qué dice el encabezado de su Biblia? La entrada triunfal de Jerusalén. La última semana de Jesús en esta tierra. Los estudiosos de la Biblia, los que saben, los que analizan la historia, nos dicen que Jesús desarrolló su ministerio por aproximadamente 3 años, un poco más de 3 años. Porque vemos en la palabra de Dios que Él fue 3 veces a la fiesta de la Pascua. La Pascua se celebraba una vez al año. Y Él estuvo en 3 de esas fiestas. Por lo tanto, su ministerio lo desarrolló en aproximadamente 3 años y algunos meses. En esta ocasión, hermanos, dice ahí en su Biblia, sígame con su vista, cuando se acercaron, ¿a dónde se acercaron? A Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén. ¿De dónde venían? Bueno, solamente regrésese unos versículos antes, en el capítulo 20, versículo 29, y dice, ¿de dónde venían, hermanos? Excelente, eso me da a entender de que sí tienen abierta su Biblia. Bien, venían de Jericó e iban a Jerusalén. A Jerusalén. Cuando dice, ¿qué dice el texto? ¿Cuando llegaron o cuando se acercaron? O sea que salieron de Jericó, rumbo a Jerusalén, pero antes de llegar a Jerusalén, cuando se acercaron a Jerusalén, ¿y vinieron a dónde? Hermanos, si alguien me dice qué significa esta palabra, le regalo mi teléfono. iPhone 14 Pro Max. Verfagé, pero no se vale buscar en Google. Así que ya se pasó su tiempo, solamente eran 5 segundos. Se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé. Este es un término arameo. Y recuerden que Jesús hablaba español. ¿Jesús hablaba español? ¿Inglés? ¿Francés? ¿Alemán? El Señor Jesús hablaba arameo.
arameo el arameo es un derivado del hebreo, es como un dialecto del hebreo. Entonces, en la época de Jesús Efanuel, la lengua popular de los judíos era el arameo. Entonces Jesús hablaba en arameo. Y muchos de los dichos de Jesús los pronunció en arameo. Por eso los estudiosos de la Biblia tienen ahí otro gran reto al hacer un estudio profundo de la Biblia. Porque algunos quieren interpretar las palabras de Jesús desde el griego, que por lo tanto, por cierto, se escribió el Nuevo Testamento en griego. Pero los dichos fueron en arameo. Por ejemplo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí hay un conflicto entre el protestantismo y el catolicismo. Porque ¿qué significa piedra? Pedro y piedra y roca. Entonces, hay un conflicto porque tenemos el griego, por este lado tenemos el idioma griego y por este lado tenemos el arameo. ¿En qué idioma lo dijo Jesús esas palabras? ¿En griego o en arameo? Entonces, pero eso es un paréntesis solamente. Entonces Jesús hablaba arameo y obviamente que también sabía y hablaba el hebreo. ¿Cómo lo sabemos? Porque él, cierta ocasión, lo encontraron en el templo discutiendo con los rabinos, con los maestros de la ley. Y los maestros de la ley pues hablaban el hebreo, el más elevado. Y probablemente hablaba un poco de griego el Señor Jesús. No en su totalidad, pero probablemente hablaba un poco de griego, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Esta palabra es un término arameo que significa, ¿qué significa? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿No se va? Bien, les voy a decir qué significa esta palabra. Significa casa de los higos verdes. ¿Qué significa? De los higos verdes. Jesús viene de Jericó, se dirige a Nazaret, pero antes de Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén, ¿se acuerdan de la higuera estéril que quien Jesús lo maldijo por no tener frutos? Jesús tenía hambre, quería comer, se acerca a la higuera, no encuentra frutos y la maldice. ¿Sí han escuchado de esa historia? Pues este término significa la casa de los higos verdes, y ahí se encontraba la higuera que Jesús maldijo. De hecho, ese es uno de los temas que están en el libro, pero pues no lo vamos a estudiar. Vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. El monte de los olivos. Jesús, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió, ¿qué dice? 2 discípulos. O sea, antes de llegar a Jerusalén, se detienen en este lugar y Jesús le dice a Eduardo y a Andrés, les tengo una misión. Vayan, escuchen lo que le dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis, ¿qué dice? Una asna atada, ¿y qué más? Y un pollino con ella. Desatadla, ¿qué dice? Y traédmela. ¿A qué los mandó Jesús a sus 2 discípulos? ¿Por un qué? Por un pollino. Por un pollino. Bien. Y si alguien os dijere algo, ¿qué dice? Decid, el Señor los necesita y luego los enviará. El Señor les dice, vayan a este lugar y tráigame un pollino. Escuchen, pero el Señor que sabe todas las cosas dice, y si alguien les dice, ¿por qué se están llevando este pollino? ¿Acaso Jesús sabía lo que dirían algunas personas? Dice el versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo,
Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta, hermanos, era una profecía en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se encontraba esa profecía? ¿Alguien sabe? Zacarías capítulo 9, versículo 9, ahí se encontramos esta profecía. Entonces, esta es otra de las evidencias de que Jesús es el Mesías de Israel, hermanos. Dice el versículo 6, ¿está ahí conmigo? Y los discípulos fueron e hicieron, ¿qué dice? Como Jesús les mandó. Bien. ¿Eran obedientes los discípulos, sí o no? Sí. ¿Cuántos discípulos necesitamos que sean obedientes hoy en la actualidad, verdad? Usted le dice una cosa y hace otra, ¿verdad? O Dios nos dice una cosa y nosotros hacemos otra. Pero estos discípulos sí obedecieron e hicieron lo que Jesús hizo. Ni más, ni menos. Obedientes. A estas alturas ya los discípulos ya estaban formados, porque ya Jesús se iba. Y versículo 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Ahora, hermanos, cuando los apóstoles fueron por el pollino, en aquella época, en ese contexto, los dueños de los animales, de los pollinos, de las asnas, ellos tenían sus animales dentro de la casa, dentro del patio de su casa. En aquella época no tenían por costumbre dejar los animales afuera, porque se los robaban, se los llevaban. Entonces todos los animales, ustedes saben que en la antigüedad, tanto las ciudades como los hogares tenían sus muros, sus murallas, sus cercas. Entonces todas las casas tenían sus cercas, sus patios, y todos los animales estaban dentro de la propiedad. Ahora, qué casualidad que en ese día, a esa hora, cuando el pollino debería de estar dentro de la propiedad, estaba junto a la puerta, en las afueras de la cerca de aquel hogar. No sé, probablemente el dueño del pollino, no sé, quiso en ese momento, quiso sacar el pollino y dejarlo afuera. ¿Por qué? Porque el Señor vendría por él. Entonces resulta que cuando los apóstoles llegaron por el pollino, no lo encontraron dentro, porque entonces no podrían llevárselo, porque estaba dentro de la propiedad. Lo encontraron fuera, en la puerta de la propiedad, lo tomaron y antes de llevárselos, bueno, aquí no lo dice, pero en Lucas lo dice, sí preguntaron, el dueño preguntó, ¿qué hacían con el pollino? ¿Recuerda, hermano Mario, que Jesús le dijo, y si alguien preguntare, le dirán, el Señor lo necesita? ¿Sí se acuerdan lo que acabamos de leer? Entonces, cuando llegaron los discípulos y antes de llevárselo el pollino, el dueño se dio cuenta, lo vio y le preguntó, ¿qué hacen con el animal? Es de mi propiedad. Entonces, los discípulos le dijeron, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Entonces, el Señor, hermanos, el Señor es que es omnisciente y que Él está en todo. El Señor Jesús, hermanos, Él está en todo en el área de nuestras vidas. Él se da cuenta de cómo nos comportamos las 24 horas del día, de día y de noche. Él sabe nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos,
las 24 horas del día. Al Señor no se le va una. Él está en todo. Al Señor no le podemos tomar el pelo, hermano. Al Señor no le podemos escondernos de Él, porque Él se da cuenta de todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Él está en todo, porque Él es omnisciente, entonces Él sabía. Entonces los discípulos vienen y le traen el pollino a Jesús. Ahora, un pollino, de hecho el texto dice, los otros evangelios dicen, que nadie había montado ese pollino. No era como un caballo que ya haya sido domesticado, que se puede montar y que se puede cabalgar sobre él. Era un pollino que no había sido domesticado, no había sido montado. Los que son de los pueblos y saben lo del campo, saben que un potro o una potranca es difícil de domar, ¿verdad? Es difícil de domar y de domesticar. ¿Qué pasa si uno se quiere subir en un potro o en una potranca? Corre y lo tira al suelo, ¿verdad? Entonces, este pollino no había sido domesticado. Nadie lo había montado y Jesús se iba a subir en él. ¿Cuál iba a ser la reacción del pollino si no había sido domesticado y nadie lo había montado? ¿Cuál iba a ser su reacción? ¿Cuál iba a ser la reacción del pollino cuando Jesús se sentara sobre él? ¿Qué ustedes creen que iba a pasar? Bien. Este animalito, hermanos, fue diseñado, fue creado desde antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito específico. En un momento específico, a una hora específica. Este pollino fue creado antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito específico. ¿Cuál era su propósito? Llevar a Jesús a Jerusalén. Imagínense, qué gran privilegio, hermanos. Qué gran privilegio de este pollino en llevar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero hacer una broma, pero no, mejor no. Entonces, hermanos, este animalito tenía el privilegio de llevar en sus lomos el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, la pregunta es, Eduardo, ¿por qué Jesús escogió un pollino? Porque nadie lo podía montar. Imagínate si trataba de montarlo Juan, el hijo del trueno, se echaba a correr, ¿verdad? Y lo tiraba al suelo. O si lo montaba Pedro, ¿verdad? Ahora, ¿por qué un pollino? ¿Por qué un simple pollino? ¿Por qué no un caballo ya domesticado? Cuando los emperadores venían de las guerras, cuando habían ganado una victoria en las guerras, cuando los emperadores, los generales, habían vencido a sus enemigos, ellos entraban en la ciudad con una carroza dorada, y en aquella carroza dorada iba el emperador, si es que él fue a la batalla, iban los generales, los más importantes de la guerra. Y todo el pueblo, hermanos, todo el pueblo celebrando la victoria del emperador o del general. Ellos llevaban en sus manos
las riquezas y los tesoros que tomaron de los otros pueblos en el cual ellos vencieron. Y venía otra carroza detrás con los prisioneros, exhibiéndolos en público. Algunos de los generales traían la cabeza de uno de los prisioneros, exhibiéndolo como trofeo y como su gran victoria, en una carroza dorada, y todos los importantes de esa guerra, y todo el pueblo alabando y adorando al emperador. Pero Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no entró en una carroza dorada, hermanos, sino en un simple pollino. ¿Se dan cuenta la sabiduría de Dios? Por eso, para el mundo, las cosas de Dios son locura. Pero detrás de la locura, de las locuras de Dios, se encuentra su sabiduría, hermanos. Me encanta el proceder de Dios, el humor de Dios, la manera en que Dios actúa, porque a veces nos deja con los ojos cuadrados, nos deja con la boca abierta. Porque profesando ser sabios, nos hicimos necios. Hermano, tenemos un Dios extraordinario, hermanos. Tenemos un Dios incomparable, sin igual, que Él actúa, Él obra de una manera que para nosotros nos parece absurdo, el proceder de Dios. Pero detrás de eso se encuentra la sabiduría de Dios. Por eso, aunque yo no lo entienda, aunque no comprenda lo que esté pasando, aunque no entienda mis problemas, mis aflicciones, lo que me atormenta y la falta de paz, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, pero yo confío en Dios, porque Él es sabio, mucho más sabio y más inteligente que yo. Por lo tanto, aunque no lo entiendo, Señor, lo que está pasando en mi vida, pero yo confío en que tú tienes el control. Así de sencillo, hermanos. Así es de sencillo. Entonces entra Jesús en un pollino. ¿Qué dice el versículo 8? El versículo 7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos ¿qué dice? Sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Imagínate el pollino, Jesús se sienta y nada de que correr para un lado y para otro y hacer un alboroto. El pollino, aunque no era un pollino domesticado, nadie lo había montado, pero todo manso, hermanos. Manso, con una delicadeza, porque el pollino sabía que había sido creado para un propósito específico, para llevar a Jesús a Jerusalén su última semana. El pollino era obediente, hermanos, y era manso. ¿Qué hicieron sus discípulos? Se quitaron sus mantos y los tendieron sobre el pollino, y entonces Jesús pudo sentarse. Versículo 7, versículo 8. Y la multitud, ¿sí está en su Biblia? Y la multitud, que eran como 20 o 30. Hermanos, el Señor le seguía una multitud. Y Él en realidad no quería que que la multitud le siguiera. Y hoy ahorita los ministros piden multitudes. Y entre más me siguen y entre más multitudes, más exitoso soy. Y Jesús era todo lo contrario. ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta lo hace Dios? Y la multitud, que era muy numerosa, tendía, ¿qué dice? Tendía sus mantos en el camino. Cuando se celebran los Grammys, Premio Juventud, los del mundo, sus locuras, ellos extienden una alfombra roja, ¿verdad? Y todas las estrellas, Daddy Yankee, Shakira,
todos los artistas del mundo desfilan por la alfombra roja, exhibiendo su capacidad, exhibiéndose a ellos mismos, dándose a conocer por el mejor álbum de regional mexicano del año, por la revelación del año, por la canción que más vistas se dio en todo el año. Y entre más exitosos son, más gloria para ellos en la alfombra roja. Este gesto, hermanos, de esa multitud que quitaban sus mantos y lo extendían, si bien es cierto que era una alfombra, pero no era una alfombra roja, lleno de ego, lleno de vanagloria, lleno de altivez, sino eran simples vestiduras de humildad, de mansedumbre, de templanza y de todas las cualidades que Dios nos enseña en su palabra. Tendían sus vestiduras en el camino. ¿Y qué hacían otros? Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Por eso este domingo se llama Domingo de Ramos, porque cortaban los ramos de los árboles y extendían, hermano. No era una alfombra roja, sino era una alfombra de ramas, de ramos y de vestiduras, señalando la humildad de todos aquellos que siguen a Jesús. Los seguidores de Jesús debemos ser humildes, hermanos. Debemos ser lentos para la ira y grande en misericordia como el Señor. ¿Acaso no somos sus hijos y tenemos que parecernos al Señor? ¿Y cuánto nos cuesta ser humildes, verdad? Y manso de corazón. ¿Cuánto nos cuesta ser humildes y mansos? ¿Y cuánto nos cuesta ser lentos para la ira y grandes en misericordia? Nosotros somos todo lo contrario. ¿Nos enseña algo este pasaje, hermanos? ¿Se dan cuenta que la Biblia es un libro fascinante, hermanos? Que aparte de alimentar nuestro intelecto y alimentar nuestro espíritu, también nos deja sorprendido porque nos enseña principios fundamentales, cómo vivir nuestra vida como seres humanos. Dice versículo 9, ¿está ahí en su Biblia? A ver si está o ya se fue a Malaquías. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, escuchen, era una gran multitud, ¿verdad, hermana Lisette? Era una gran multitud. Jesús en el centro, hermana Francis, y una gran multitud delante de él. Pero también Emanuel, había una gran multitud detrás de él. ¿Se dan cuenta del impacto que tenía Jesús en la sociedad? Con 3 años y medio, y miren todo lo que hizo. Imagínense si hubiera quedado sus 80 años. ¿Qué no hubiera hecho Jesús en 80 años? Según Salmos 90, los días de nuestra edad son 70 años y en lo más robusto son 80 años. Si Jesús hubiera quedado sus 80 años, hermanos, imagínense. ¿Qué ha hecho usted en 3 años y medio? ¿Qué hemos hecho nosotros en 3 años y medio? Solamente aprendernos el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y Jesús todo lo que hizo en 3 años y medio. ¿Es sorprendente nuestro Señor? ¿Es sorprendente nuestro Salvador? Bendito sea su nombre. Porque no ha habido en la historia de la humanidad un hombre que ha impactado tanto
a los hombres como la persona de Jesucristo. No ha habido un líder político, religioso, científico, filósofo o militar que haya tenido el impacto que ha tenido Cristo en la sociedad con solo 3 años y medio de su ministerio. Es impresionante, hermanos. Entonces, había una gran multitud delante y una gran multitud detrás. A ver si estamos aprendiendo o volvemos a empezar. ¿Sí? Bien. Había una gran multitud delante y una gran multitud de atrás. Ahora, ¿por qué había una gran multitud? Una gran multitud porque se acercaba la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Los del instituto. A ver, los del instituto. A ver, vamos a ver si están aprendiendo o los regresamos nuevamente a primer año. ¿Qué era la Pascua? ¿Qué se celebraba en la Pascua, hermanos? Ajá, no tan rápido. Nada más uno por uno. Bien, la Pascua. Oh, hermana, ¿cómo se llama, hermana Lisette? Lisette. Es muy inteligente la hermana Lisette. Bien, la Pascua era la conmemoración de la salida de Egipto. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Te acuerdas, Efanuel? Cuando el pueblo ¿te acuerdas cuando usted y yo estábamos ahí y vimos cómo salía todo el pueblo de Egipto? Bien, salió todo el pueblo de Egipto. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida, ¿verdad? Entonces la Pascua era precisamente eso, hermanos. Recordaban cuando Dios con mano fuerte liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, en aquella época, hermanos, todos los judíos que vivían fuera de Palestina, fuera de Israel, todos iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Es el equivalente cuando todos en Navidad, todos regresan, bueno, los que pueden, ¿verdad? Regresan a sus países con sus familias y a celebrar Navidad y Nochebuena, etcétera. Entonces todos los judíos venían judíos de todas partes del mundo para celebrar la Pascua. Recuerden que ese domingo era domingo de Ramos y el próximo domingo iba a ser domingo de Pascua, la celebración de la Pascua. Entonces había una gran multitud, hermanos. Pero vamos a seguir porque el tiempo avanza. Entonces, la gente que iba adelante y la que iba de atrás, ¿qué decía esa gente, hermanos? Detrás aclamaba diciendo, ¿qué dice? Hosana al hijo de David. Hosana el que... Espérese, no tan rápido, hermano. Bien. Hosana al que... ¿qué dice? Hosana al hijo de David. Ahora, ¿sabe usted qué significa Hosana? Salve, ¿qué más? A ver, usted lo ha cantado y no sabe qué significa. Bien, Hosana, hay algunas definiciones y significado de la palabra. Y una de ellas es una expresión, hermana Lisette, de ruego. Es una expresión, Efanuel, de ruego. Te rogamos, es lo que los judíos están tratando de decir, te rogamos que nos salves ahora. Eso significa Hosana. Te rogamos, Señor, que nos salves ahora. Sálvanos ahora de la opresión de Roma. Sálvanos ahora del yugo de la esclavitud de los romanos. Y ellos cantaban, Hosana al hijo de David, porque entrelazaban ese momento, lo entrelazaron y lo conectaron con la Pascua, cuando el pueblo de Israel salió por mano fuerte de Jesús, de Dios, los sacó de la opresión de los egipcios. Entonces lo que estaban tratando de decir esa multitud era, así como nos liberaste, así como liberaste nuestros padres, nuestros antiguos de la esclavitud, de la opresión de Egipto, sálvanos ahora de la esclavitud y de la opresión de los romanos. Ellos estaban declarando y proclamando, algunos conscientes, otros inconscientemente,
que Jesús era el Mesías prometido del Antiguo Testamento, hermanos. Al decir Hosana, lo estaban proclamando como el Mesías que había de venir para salvarlos de la esclavitud y de la opresión, hermanos. Entonces ellos, algunos conscientes y otros inconscientemente, le decían: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de David que vendría a salvarnos del poder de la esclavitud. Hosana al Hijo de David. Luego, ¿qué más sigue diciendo? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y estaban apelando a uno de los salmos en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Egipto, cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, camino a Canaán, ellos cantaban todos los días, hermanos, entonaban este canto: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Este era un himno que entonaban los israelitas en el Antiguo Testamento cuando iban camino de Egipto a la tierra prometida. Y ellos entrelazaron todos esos acontecimientos para proclamar a Jesús de Nazaret como el Mesías, como el Hijo de Dios. Versículo 10, ¿está ahí, hermano? Cuando entró él en Jerusalén, no en un caballo, no en una carroza dorada, no con prisioneros, no como cabezas de los prisioneros como trofeos, sino entró humildemente cabalgando en un pollino. Cuando entró él en Jerusalén, ¿qué dice? Toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y toda la gente asombrada, hermanas. Y finalmente, Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías prometido, el Mesías prometido, llega a la ciudad de Jerusalén, la ciudad más importante del mundo. La Jerusalén celeste, la futura Jerusalén celeste. Jesús llegaba a su casa porque el Jerusalén terrenal es una réplica de la Jerusalén celestial. Antes de existir la Jerusalén terrenal, ya en el cielo existía o existe la Jerusalén celestial. El tabernáculo de Moisés es una réplica del tabernáculo celestial. Porque el mundo invisible es más real que el mundo visible que ven nuestros ojos, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Finalmente Jesús llega a su casa. Jerusalén, Jerusalén. Versículo 12. Finalmente Jesús llega a Jerusalén. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús al llegar a Jerusalén? Bien. ¿Verdad que Jesús, él no llegó al palacio como Augusto César y todos los emperadores, que después de su triunfo y después de su victoria y su celebración con el pueblo, con el público, llegan al palacio a celebrar sus fiestas de 8 días, 15 días, con los principales, aquellos que vencieron a sus enemigos, hermanos. Pero Jesús, lo primero que hizo es entrar, ¿a dónde? Al templo. Entró al templo. Está ahí, ¿verdad? Y entró Jesús en el templo de Dios y los felicitó y reconoció que son hombres espirituales. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se dan cuenta? Que Andrés llegue a su casa hoy por la noche
y encuentre una parranda, mujeres, música alta, peleándose, discutiendo, escuchando la música a todo volumen, pues obviamente ¿qué va a hacer Andrés? Todos para afuera, ¿verdad? O sea, si todos llegáramos a nuestra casa y hubiera un escándalo, un desorden, pues nos molestaríamos, ¿verdad? Entonces, ¿tuvo Jesús razón o motivo para molestarse, sí o no? Sí, ¿verdad? Porque era su casa, hermanos. Si hay parranda en la casa del vecino, pues es él, ¿verdad? Pero esta era su casa, la casa de Jesús. Y lo primero que hizo es ver todo el desorden que había en su casa, hermanos. Tuvo razones Jesús para molestarse, hermanos. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera, ¿qué dice? A todos los que vendían y compraban en el templo. Imagínense, hermano. Imagínense la actitud de Jesús. Los echó fuera, ¿verdad? A todos. Ahora, el templo, y esto ya lo hemos enseñado, ¿verdad? En otras ocasiones, el templo que reconstruyó Herodes, lo construyó Salomón, lo destruyó Nabucodonosor, lo construyó Esdras y Nehemías, pero como no había mucho poder económico, pues no hicieron un gran templo. Entonces, Herodes, para simpatizar con los judíos, lo amplió mucho más grande. Entonces, el templo, había 3 secciones en el templo. El atrio de los judíos que nacieron en Jerusalén, en Israel, los judíos de nacimiento. Había otro espacio, hermano Mario, para las mujeres. Y había un tercer patio o atrio para los gentiles. Ahora, no se alarmen tanto, porque el desorden que había era en el patio de los gentiles. Era en el patio de los gentiles. Todo mundo podía entrar. En el patio de los gentiles, todo, de toda lengua, tribu o pueblo o nación podía entrar a ese patio. Ese patio fue extendido para que todos aquellos que quisieran reconocer al Dios hebreo y rendirle culto y traerles ofrenda, para ellos era ese patio. Como dijo Juan Calvino, la puerta de la salvación está abierta para todo el mundo. Para todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces era el patio de los gentiles quien había un desorden. ¿Qué personajes habían en el patio? Algunos que vendían y otros que compraban. Y volcó las mesas, ¿qué dice? De los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Escuchen, todos los que venían de afuera, ellos venían para traer sus ofrendas y para sus sacrificios. Y recuerden que en el Antiguo Testamento se pedía animalitos para sus sacrificios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Qué se pedía? Palomas, ¿qué más? ¿Perdón? Ovejas, ¿qué más? Bueyes, tórtolas. Bien, ya me di cuenta que sí saben. Bien, entonces pedían sus animalitos. Algunos llevaban sus animalitos, hermanos. Pero otros que venían de fuera, venían de lejos, se les hacía bien difícil traer sus animales por el camino, u otros que venían de otras ciudades, se les hacía bien difícil traer sus sacrificios. Entonces lo que hacían ahí, en ese patio, en ese lugar, había mercaderes, había personas que vendían los animalitos para aquellos que se les hacía difícil traerlos desde sus hogares. Entonces, la mayoría de la gente se le hacía más fácil, aunque se tenía que pagar más, pero se le hacía más fácil llegar al templo y comprar su sacrificio y ya entonces tener cómo poder entrar al templo. Entonces, eso se volvió, hermanos, un mercado
un mercado donde habían muchas ganancias. Entonces los principales judíos, como vieron que ahí se movía mucho dinero, entonces implementaron ese espacio de mercado. Ahora pregunta, ¿acaso era el único lugar para tener ese mercado precisamente en el templo? ¿No pudieron sacarlo afuera en la calle, hermano? ¿O en una casa al lado, enfrente o al lado? ¿Por qué precisamente adentro de la casa de Dios? Entonces, esto ya era un mercader, ya. Y el problema es que los que vendían se aprovechaban de los que compraban, porque como no tenían a la mano sus animalitos, entonces ellos se aprovechaban de eso y en algunas ocasiones le vendían con el doble de precio de lo que costaba un animalito. Entonces, eso es lo que enfureció a Jesús, porque no eran honestos los vendedores. Y si un animalito costaba, 30 pesos, ellos lo vendían a 60. Y se aprovechaban de los extranjeros, que como no había otra opción, se tenía que comprar, hermanos. Entonces, eso era una corrupción terrible, terrible. Y después había otros personajes. Y volcó las mesas de los, ¿qué dices? ¿Qué dice? Campistas. Ahora, los campistas eran aquellos que estaban sentados en su mesa para recibir los sacrificios y para recibir las ofrendas voluntarias que los extranjeros daban o traían para Dios. Entonces los extranjeros traían sus ofrendas voluntarias y se los daban a los campistas o también para poder entrar al templo tenés que tener una moneda especial. Es como un tipo de ticket o de boleto para poder entrar al templo. Entonces ellos vendían esa moneda especial y obviamente que los vendían de un precio muy exagerado. Entonces había mucha corrupción en ese lugar, hermanos. Entonces el Señor le indignó en primer lugar porque precisamente el mercado tenía que estar ahí en parte del templo. Y en segundo lugar, la deshonestidad y la corrupción de aquellos que vendían, sacaban provecho de las personas que venían de lejos y compraban sus casas. Entonces, como había corrupción, o había deshonestidad, entonces el Señor se molesta y dicen, este no es un mercado, no es un lugar para vender cosas, este no es un lugar tampoco para ser deshonestos o desleales, este lugar es un lugar de oración, de adoración a Dios. Entonces, hermanos, recordemos que los templos son lugares santos, lugares sagrados, hermanos. Cuando nosotros entramos a un templo, no estamos entrando en cualquier lugar. Sea que estemos en la cruzada o vayamos a algún otro templo, hermanos, debemos de guardar reverencia a nuestro Dios porque es un lugar santo, es un lugar sagrado. Por lo cual nuestra intención es reverenciar al dueño de ese lugar santo, de ese lugar sagrado. ¿Verdad que hemos perdido la reverencia al lugar santo de Dios? ¿Verdad que no guardamos la reverencia debida a su nombre, como dice el salmista? Hermanos, hay mucha reverencia en la casa de Dios. La verdad que sí, hay mucha reverencia. Y reverencia en la casa de Dios. Porque pensamos que al entrar a la casa de Dios, pensamos que estamos entrando a nuestra casa. O estamos entrando a un estadio de fútbol. Y esto aplica para todos, hermanos. Para mi persona también. Unos en el teléfono, otros hablando en el servicio, otro con sus chicles, otro con sus aguas. Y esto nos pega fuerte a todos. Nos pega fuerte a todos, hermanos. Porque hemos irreverenciado la casa de Dios, hermanos. Y este no es cualquier lugar. Hermano, esta no es su casa. Esta es la casa de Dios. Y necesitamos urgentemente trabajar en eso, hermanos.
Pero ya estamos tan metidos en la irreverencia, y digo estamos porque yo también lo estoy, ya estamos tan metidos en la irreverencia que ya no somos sensibles a la reverencia de Dios. Ya nos da igual si usamos el teléfono, si comemos el chicle, si tomamos el agua, si hablamos en la predicación, si estamos durmiendo en medio del mensaje, ya nos da igual. Que Dios nos perdone, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos perdone y que Dios tenga misericordia de nosotros. Necesitamos urgentemente, hermanos, trabajar en eso. Y les dijo, ¿qué les dijo el Señor? Escrito está, mi casa será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué cueva de ladrones? Porque el animalito que costaba 30 pesos le daban 60. Y la moneda para entrar al templo, que costaba $15, ellos lo vendían en 30. Entonces eran cueva de ladrones, hermano. Y vinieron a él en el templo de cojos, a él en el templo, ciegos y cojos, ¿qué dice? Hermanos, escuchen, la casa de Dios, que supuestamente era para venir y que las personas conozcan a Dios, ya estaba siendo habitada por mercaderes, por personas que vendían y que compraban y que transeaban. Entonces, como ya estaba lleno de gentes, de un mercado, ya no había espacio para las personas necesitadas. Y eso era el propósito por el cual se abrió un tercer atrio para los gentiles. Porque en ese atrio no estaban los judíos ni las mujeres, estaban cualquier persona que quería venir, que necesitaba el favor de Dios. Cualquier persona que tenía la necesidad de Dios ya tenía un lugar donde acercarse a Dios. Y los mercaderes ya habían ocupado todo ese lugar. Ya no había espacio para la necesidad de las personas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué era tan grave? Porque estaban instruyendo el paso para las personas necesitadas, hermanos. Y estaban con sus negocios. Entonces por eso Jesús los expulsa a todos de ahí, hermanos. El lugar se queda libre y entonces venían las personas necesitadas. Finalmente, hermanos, las personas que necesitaban pudieron entrar a ese lugar y Jesús los sanó. ¿Qué personas entraron ahí? Ciegos y cojos, y los sanó. ¿Se dan cuenta por qué Jesús se molestó tanto? Porque era un sinnúmero de atrocidades lo que estaban haciendo ahí en la casa de Dios. Póngase de pie, hermano, por favor. Y muchos de los principales en nada les parecía lo que ellos estaban haciendo. Entonces, número 1, Jesús entra a Jerusalén, no en una carroza dorada, ni en un caballo pura sangre, ni en un corcel, ni con su cinto piteado, ni con sus botas de piel de víbora, cocodrilo. Miren la humildad del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Se dan cuenta de todo lo que podemos aprender del Señor? Entra en un pollino, así cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Y toda la gente le clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey que viene pronto. Y número 2, Jesús lo primero que hace es entrar al templo para purificarlo, para santificarlo. El Señor necesita entrar a los templos cristianos el día de hoy para purificarlos. El Señor Jesús necesita urgentemente entrar a las iglesias cristianas para purificarlas y para santificarlas. Porque hemos hecho de los santuarios casa de ladrones, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella, Señor.
Ayúdanos a trabajar en nuestras irreverencias, en nuestra falta de reverencia a ti, Padre Santo.